Momento de saludar a nuestra coach, Julieta Casnati. Buen lunes, Juli, bienvenida. Hola, Erika, volviste, bienvenida Ay, vos. aquí estamos, claro, el lunes pasado estuviste charlando con el Ale y el anterior también, bueno. Vos ya sabés que este programa es del Ale también, así que aprovecho la oportunidad para agradecerle una vez más ahí que estuvo poniéndole el pecho a las balas, cubriendo ahí los espacios. Pero bueno, lo decía en el arranque del programa, ¿no? Esta situación que el creemos que nunca nos va a pasar, nos termina pasando. Es como raro. Qué año tan raro, Juli, este 2020, ¿no? Totalmente raro, totalmente raro. Nos ha traído un montón de experiencias nuevas, pero por suerte muchos aprendizajes también. Sí, es cierto. Si es que lo queremos ver así, ¿no? Totalmente. No, a mí no me gusta mucho cuando dicen, sobre todo en las redes sociales, ay, esta pandemia nos va a unir. No sé si esta pandemia llegó para unirnos, viste que está como el mensaje intentando entender lo que sucede. No creo que la pandemia haya venido para eso, pero sí creo y confío, ¿no? En el poder que tiene cada persona para poder sacar lo mejor de sí ante la adversidad. En eso sí confío. Y sí, tal cual. De todas maneras, cada uno, como siempre decimos, Eri, acordate, tiene su propia experiencia individual. Claro. Entonces no podemos generalizar lo que sucede, pero sí podemos hablar de la experiencia de cada uno de nosotros. Es decir, qué me está pasando a mí, y cada uno contar su experiencia, y a partir de ahí, lo que es blanco para uno será negro para el otro, pero y gris para otro. Porque no puede ser exactamente la misma experiencia, porque acordate que cada uno percibe el mundo desde su propia individualidad. Y desde ese lugar es donde interpreta, donde hace juicios, donde genera emociones, donde construye historias en su mente, imagínate que el recuerdo que va a quedar para cada uno de nosotros de acá a 10 años, que recordemos el 2020 y la pandemia, ¿vos crees que va a ser el mismo? Claro, no, en absoluto. Claro. En absoluto, ¿ves? Entonces, porque depende de cada uno y de cómo lo está viviendo, qué herramientas ha tenido en su vida para poder enfrentarlo, en qué situación estaba familiar, en qué situación estaba laboral, cómo impactó, no ha impactado ni está impactando de la misma manera en todos. Pero hay algunas cosas comunes que a mí me encantaría que en realidad me encantaría que le pasen a todos, ¿no? Y es tener esa capacidad de decir que estoy aprendiendo de esto o que puedo aprender de esto. Es decir, en esa actitud de asombro, de aprendizaje permanente, de ver en qué me suma y no en qué me resta. Porque si nos paramos en la situación de lo que me resta, es cuando empezamos en esos pensamientos disfuncionales que nos llevan a la hecatombe, como digo yo, y al final nadie gana. Y acá en realidad no es una cuestión de ganar, sino es una cuestión de que el saldo sea positivo. Bien, tal cual. Estoy viendo aquí que me han puesto que hoy vamos a hablar, y tiene que ver con esto que ya venías mencionando, Juli, ¿no? Cómo lograr relaciones efectivas. Y antes de eso te consulto, ¿esto trasciende la pandemia o hay que intentar lograr relaciones efectivas ahora a través de la pantalla porque no nos queda otra? En realidad me gustó pensar en cómo construir relaciones efectivas, particularmente en este momento, en donde ahí las emociones están a flor de piel, y entonces, bueno, hay que gestionar eso, y para eso necesitamos herramientas, y bueno, me pareció bonito ponerle un poquito de foco a eso, y en verdad voy a empezar hablando de las relaciones de pareja, pero me gustaría después ampliarlo a todo tipo de relaciones. Totalmente. Lo que pasa es que son distintas las relaciones de pareja, las relaciones de amigos, las relaciones en la familia, las relaciones laborales, es decir, no tienen la misma. ¿Sabés qué es lo que las diferencia? La intimidad y los contenidos que se conversan. Eso es lo que las diferencia, y los contextos en donde se van desarrollando cada uno de los encuentros relacionales. Claro. Pero en definitiva hay algo de fondo que es de lo que yo quiero hablar. Y empiezo con la pareja, ¿te parece? Pero por supuesto, porque tengo tanto para preguntarte, pero te quiero escuchar primero. Bueno, entonces empecemos con eso. Vos sabés que cuando se está empezando una pareja es todo un mundo emocional, sobre todo, muy particular, muy bonito cuando se está eligiendo, por supuesto, estar con una pareja, y eso ya sabemos todos porque está muy archiconocido, que se genera lo que es la etapa del enamoramiento, en donde hay como cierta ceguera
a solamente poder ver las cosas bonitas de la otra persona y no solamente ver lo lindo del otro y no ver las cosas que no son tan lindas, sino mostrar de nuestra parte lo más lindo que tenemos y no las cosas que no son tan lindas. Entonces desde ese lugar se genera como una, ¿cómo te puedo decir? Como estar elevado y no estar con los pies sobre la tierra. Bueno, pero va pasando el tiempo y eso empieza a disminuir y entonces empieza a aparecer más la razón, es decir, la razón empieza que no es solamente emocional, sino que también está la razón, empieza a participar y empieza a hacer juicios y todo lo demás. Entonces ahí, en esa etapa, es donde más cuidado tenemos que tener en la relación, porque los juicios nos van a aparecer siempre, somos una máquina de hacer juicios, lamentablemente, positivos y negativos, pero estamos jugando todo el tiempo y comparando y lo que está bien y lo que está mal y cómo debería ser. Y ahí es donde empiezan las expectativas y es donde empiezan lo que yo siempre llego, por eso empecé hablando de los modelos de cada uno y que cada uno interpreta como interpreta, de cómo deben ser las cosas para mí, porque tengo esa imagen mental de la perfección, le llamamos nosotros, de cómo debe ser una pareja, de cómo debe ser en mi caso el hombre que está al lado mío. Entonces todo lo que veo comparo con ese ideal que yo tengo en mi mente, que la mayoría de las veces es inconsciente, Erika, eso es lo que pasa. Entonces he creado a lo largo de mi historia, entre lo que heredé más lo que yo le puse como aditamentos, un modelo, como un patrón, a partir del cual es como debe ser la persona que está al lado mío, sin darme cuenta que es un modelo que yo he construido y que es como quiero que sean las cosas. Entonces se corre un poquito, que pasa el 100% de las veces, porque es imposible encontrar a alguien que se adecue al molde ese que nosotros tenemos y que encaje perfecto. Entonces empiezan los reclamos, empiezan los enojos, empiezan a los pedidos, muchas veces extemporáneos, porque te fuiste callando hasta que te terminas explotando. Entonces haces un pedido de algo que no tiene nada que ver en el momento, pero es la suma de todas esas cosas que se te fueron juntando y que no las dijiste. ¿Por qué? Porque queremos que el otro sea como nosotros queremos que sea y que haga las cosas que nosotros queremos que haga y que diga las cosas que nosotros queremos que diga. Y bueno, y ahí es donde empiezan los conflictos. Entonces, vos me dirás, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Claro, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Juli? Y sí, ¿qué se hace? ¿Qué claro. se hace ahora? Y entonces ahí es donde a mí me gusta hablar de esto de, ayer estaba escuchando, no sé si lo conoces, a Ariel Stanriver, que hablaba del poder. Sí. El poder en general, ¿no? Pero hablaba también del poder en las relaciones y me encantó esto de que todo lo que queremos es tener el poder. Es decir, nosotros somos los que decidimos las cosas. ¿Por qué? Por este ego que tenemos todos, de que todo tiene que ser tal cual nosotros queremos y controlamos las cosas para que sean de esa manera. ¿Cuál es la forma de salirnos de ese egocentrismo que tenemos cada uno de nosotros? Empezar a mirar, en lugar de mirarnos el ombligo, como digo yo y como decimos mucho, empezar a mirar al otro. Empezar a ver quién es el otro. Empezar a ver qué piensa el otro, empezar a ver qué cree el otro, desde qué lugar dice lo que dice, qué es lo que siente y sobre todo, ¿sabes qué? Cuáles son sus dolores. Porque todos y todas hemos transcurrido una vida y en esa vida hemos tenido heridas. Esas heridas a veces están más cicatrizadas, otras veces no, otras veces están más a flor de piel. Entonces, eso que nos pasó, lo traemos a la relación, porque es ineludible que suceda eso. Entonces, en cuanto la otra persona empieza a hacer algo o a decir algo que nos conecta con esa historia pasada, que nos generó dolor, automáticamente eso que estamos viendo enfrente no es lo que tenemos enfrente, sino la historia pasada que la proyectamos en el que tenemos enfrente. Claro. Entonces dejamos de ver al otro y empezamos a ver nuestra historia. Juli, ¿todo esto se aplica para parejas que están arrancando y para aquellas que llevan 20 años juntos o hay que tener en cuenta otras cositas ahí?
Y lo que pasa es que en las parejas que llevan 20 años juntos hay toda una historia compartida y una construcción, y muchas veces, por ejemplo, este ejemplo que yo te estaba dando es Sí. en relación a una pareja anterior, que sería el caso de una pareja que está iniciando. Claro. Pero en el caso de una pareja que lleva 20 años, una cosa que dice o hace seguramente te conecte con algo que en el pasado, dentro de esa misma pareja, te generó un dolor. Entonces ya dejas de ver lo que está pasando en ese momento presente y empezás a ver lo que pasó en aquel momento, en el pasado. Es decir, te desconectás del presente y te empezás a enganchar con el pasado. Y proyectas hacia adelante, es como que te desaparece una película y te aparece otra, que es la película de tu pasado. Claro. ¿Me seguís? Sí, totalmente. Entonces, una de las técnicas famosas que últimamente estamos entrenando y demás es tratar de estar conectados con el momento presente y con lo que está pasando aquí y ahora, y ver qué de eso que está sucediendo en esa conversación tiene que ver con lo que está pasando ahí y qué tiene que ver con los juicios que yo estoy trayendo de lo que pasó en el pasado. Uh-huh. Porque en ese acto es donde nos desconectamos con el otro y donde se empieza a podrir toda la relación y todo lo demás. Claro. ¿Qué nos está mostrando eso? Que lo que pasó todavía no está superado, todavía no se conversó, todavía no se elaboró, todavía no se llegaron a los acuerdos que tenían que ser, no se cumplieron, o sí, no sé, pero no te habla de lo que está pasando en ese momento, sino de lo que no se ha resuelto todavía en el momento pasado. Ah, claro, es como que no es tan, si lo pensamos, no es difícil entender el concepto y aplicarlo. Es como que hay que dar el pasito y arrancar, ¿no? Arrancar a querer estas relaciones afectivas efectivas, ¿le puedo decir? Sí, en realidad efectivas, yo le puse efectivas porque a mí me gusta mucho la palabra efectividad porque lo uno a los resultados y los resultados tienen que ver no con el resultado de un proyecto, sino con el resultado de lo que se propone una relación, que es pasarla bien y vivir en plenitud, vivir en paz y sobre todo, ¿sabes qué? Aprender del otro. Porque esa es la clave. Durante esta cuarentena donde las parejas han estado más tiempo juntas, conviviendo, ¿no? En casa, no es esto de salir, me voy a la mañana, vuelvo a la noche y comparto poco tiempo. Ahora que muchas parejas han logrado realmente conocerse, no sé no digo números, pero por experiencias, ¿qué conoces más? ¿Parejas que han terminado separándose por esta cuarentena o que han terminado uniéndose más aún? Las dos cosas. Exactamente las dos cosas. Y todo tiene que ver con la forma en que han enfrentado la situación y también con la historia pasada. Pero hay una cosa que es muy importante recalcar y es que nada es determinante. La única cosa que nos determina el pasado es la forma en que vemos el presente. Nada más que eso. Pero si somos capaces de darnos cuenta que estamos viendo lo que vemos desde el pasado y no desde el presente, es donde empezamos a poder corrernos. Hay parejas que se han roto, pero completamente, se han separado, y ni hablar de las situaciones de violencia, porque mejor ni nos metamos en ese tema, sí. Pero ha incrementado muchísimo. Y también parejas que se han reencontrado porque han tenido la oportunidad de compartir ese tiempo que nunca se habían dado. Entonces, en ese compartir es donde se ha reconstruido la pareja, donde se ha consolidado, donde se han empezado a abrir esas conversaciones que nunca había tiempo para tener. Y en esos contextos, como siempre digo yo siempre digo que hay dos posibilidades en la vida, siempre. Una funcional y una disfuncional para mí. El tema es la conciencia que yo le pongo a lo que estoy diciendo y el impacto que se está generando en el otro. Cuando la conciencia es lo que está presente en mi vida, es cuando he sido capaz de respirar 6 segundos antes de dar una respuesta y que en lugar de salir así de manera inconsciente, ponerle razón y poder construir en la relación en lugar de destruir. Pero eso es un entrenamiento, como vos siempre me decís, esto se aprende, ¿Esto se aprende? Por supuesto que se aprende y por supuesto que se entrena. Eso tiene que ver con las emociones, cuando nosotros estamos entrenando la parte emocional, decimos que hay dos caminos
en la respuesta. Hay un camino cortito, que es el camino de la desinteligencia emocional, en donde sale la respuesta automática e inconsciente, conectada con el pasado, y la respuesta racional, que sale de la conciencia, en donde te diste la oportunidad de respirar 6 segundos antes de dar una respuesta, y desde ese lugar tenés muchas más posibilidades de ser más asertivo y efectivo finalmente en tu relación. Bien. ¿Cómo estás trabajando, Juli, durante esta cuarentena, pandemia? ¿Estás trabajando de manera presencial? ¿La gente que te quiere contactar lo puede hacer online? Totalmente. Todas las sesiones las estoy teniendo online, ya sea particulares o grupales en las empresas. También estoy haciendo todo online. Los entrenamientos, todo online. No hay una sola cosa presencial. Es decir, la única cosa que hago presencial es ir a hacer compras, nada más. Todo lo demás dentro de mi trabajo es absolutamente online, y la sorpresa para muchos, para mí no tanto, porque yo ya venía haciendo eso, ya venía con esa experiencia, entonces no fue ningún cambio. Para muchos fue realmente un aprendizaje y la demostración de que se puede. Bien, bien. ¿Dónde te puede escribir, Juli? La gente está escuchando la radio y quiere comunicarse con vos. Mira, y qué bueno que me lo preguntás, porque esta semana empieza la última edición de nuestro programa para certificar como coach profesional, coach psicológico integral, así que pueden escribir a info@coachingpsicológicointegral.com. A ver, les digo cómo se escribe porque a veces la gente no sabe. Es coaching psicológicointegral.com. Bien. Nos escriben ahí y bueno, y podemos darles toda la información que necesitan, contarles de qué se trata el programa, cuáles son todas las certificaciones que tiene, que es un posgrado. En realidad es un posgrado que otorga la certificación en la Universidad de Nebrija de España, y nosotros la habilitación profesional como Fundación Empower. Perfecto, Juli, te agradezco muchísimo por la información, y queda ahí el tema de seguir hablando de cómo tener y lograr relaciones efectivas, ya no solamente en el ámbito de la pareja, sino trasladarlo a otro tipo de relaciones para la próxima semana. ¿Te parece? Sí, eso me encantó lo que estás diciendo, porque hoy exclusivamente hablamos de la pareja, lo trasladamos al ámbito de las otras relaciones y la sociedad. Totalmente, porque hay tanto para la familia, el trabajo, la vida social, los amigos. Hay para dedicarle hasta un programa a cada uno de los grupos que nos rodean. Tal cual, así es, Erika. Juli, te mando un abrazo para todos y un para beso vos. Gigante, buena semana. Bueno, mucho igual para vos. Julieta Casnati es coach psicológica integral y directora de la Escuela de Coaching Psicológico Integral. Toda la info la encuentran en coachpsicológicointegral.com.